Bienvenidos a ARC Motor. Hoy os traigo un coche que me hacía mucha ilusión enseñaros. Aquí tenéis este SEAT León Cupra en su versión familiar, la ST. Vamos a ver qué tal lo hace. En primer lugar, quiero dar las gracias a mis amigos de Fecos Auto, concesionario oficial SEAT Volkswagen de Molló del Vallès, por haberme dejado este SEAT León para poder hacer la prueba y traerlo al canal. Bien, aquí tenemos el SEAT León Cupra. Esta es la tercera generación del SEAT León y en las anteriores ya hubo su versión Cupra. Ya por los finales de 1999-98 salió la primera generación del SEAT León que tuvo una versión Cupra. Aquella tuvo 210 y en la versión Cupra R 225 caballos. Más adelante, allá por 2004, salió la segunda generación y un pelín más adelante salió también la versión Cupra. Aquella tuvo 240 y su versión Cupra R 265. Aquí tenemos la tercera generación que ha pasado por 265, 280, 290 y ahora esta que tiene 300 caballos. Aquí podemos ver que tiene carrocería familiar, aunque también la tendríamos disponible con carrocería 3 puertas y 5 puertas. Acordaros que las dos primeras generaciones no hubieron disponibles ni versión familiar ni versión 3 puertas. Por lo tanto, son dos novedades con respecto a la versión Cupra. Esta, además, la versión familiar, tiene la opción de montar la tracción integral 4Drive, no siendo así en el 3 puertas y en el 5 puertas. Y además, en los tres modelos, 3, 5 y en este familiar, podríamos montar también cambios manuales o cambio de SG de 6 relaciones. Este es el ST, como podéis ver, con el motor de 300 caballos, cambio de SG de 6 relaciones y la tracción integral. Vamos a ver qué tal lo hace. Aquí tenemos el lateral del Cupra. ¿Qué tenemos específico? Bueno, en primer lugar tenemos este alerón, un pelín más largo, un pelín más prominente, con estas aletas negras, que por otra parte se están poniendo muy de moda, pero que a este le quedan muy bien. Ya lo veis, es este conjunto de aquí. Por otra parte, estas llantas, 19 pulgadas, no son las de serie. Esta unidad monta el Performance Pack, que incluye estas llantas, con los frenos, ya los veis, de grandes dimensiones, que ahora os explicaremos, estas llantas y estos neumáticos que ahora veremos. Aquí podéis ver estas llantas del Cupra. Son de 19 pulgadas, las de serie también lo son, pero estas son específicas del Pack Performance. Estas son en negro, ya lo veis, aunque también las podríamos pedir en naranja. El conjunto de las cuatro son un pelín más ligeras que las de serie, unos 15 kilos en total. Aquí veis también estas pinzas Brembo de 4 pistones y estos discos de grandes dimensiones, 370 milímetros. También son específicos del Pack Performance.
Los de serie serían de 340, por lo tanto son un pelín más grandes. Aquí veis también Pilot Sport Cup 2. Estos semi-slicks son chicle, agarran una brutalidad. En seco, perfectos, pero en nieve y en mojado hay que ir con mucho cuidado. Son específicos también de este pack Performance, o sea que llantas, frenos y neumáticos, aquí los tenéis. El Performance Pack que os comentaba también incluye estas taloneras, con este detalle en negro que vemos aquí. Las podríamos pedir también como un accesorio y serían unos 480 euros. Aquí las tenéis, esto es específico para el Performance Pack del Cupra. Estas barras en negro, que las podríamos elegir si nos gustaran en cromado, sin coste alguno. También podríamos pedir este marco de las ventanas en cromado. Sería un opcional, más o menos, unos 195 euros. Tenemos también este retrovisor en negro y, como podéis ver, la altura al suelo es un pelín más baja que en el resto de versiones para darle ese toque más deportivo y además una suspensión también más rígida. Tenemos 7 colores disponibles para este León Cupra. Este es el más caro, el rojo Desire. A mí no es el que más me gusta. A mí un negro o un azul seguramente me gustaría más. Aún así, es un color que cuando le da el sol tiene un brillo precioso. Aquí tenéis la parte delantera del León. Quizá de todo el coche es la que menos destaca, en la que menos componentes específicos han puesto. Podéis ver que en la parte delantera, salvo por esta parrilla de color negro, el logo de Cupra y estos detallitos, que son los específicos que ya conocíamos de Cupra desde el primero de ellos, tiene estas entradas aquí, excepto esto. Si se las quitáramos sería perfectamente un FR, por lo tanto es la parte más discreta de todo el coche. Y específico de este Cupra, en la parte trasera tenemos este alerón, que es un añadido al propio del portón, con esta forma negra que ya hemos visto también en el lateral. Aquí tenemos las letras Cupra, la plaquita 4Drive que indica que es la versión con tracción integral, plaquita de la versión Cupra con el 300 que indica la potencia, este difusor plástico tenemos aquí en la parte de abajo y la doble salida de tubo, en este caso cromada. El maletero, 587 litros, por lo tanto muy generoso. Tenemos esta bandeja, se esconde, tenemos esta otra con un doble fondo. Esta pieza tiene aquí 2 hendiduras para poderla guardar y que quede encajada y que no moleste. Aquí tenemos estas palancas para echar los asientos hacia adelante, una toma de 12 voltios, enganches, un enganche metálico. Por lo tanto, tenemos esa dualidad que os comentaba. Tenemos un coche deportivo y a la vez tenemos un coche con espacio, con un maletero grande para poder guardar maletas, lo que queramos y para viajar a gusto con la familia. En las plazas traseras, bueno, lo primero que podéis ver es que el espacio que queda, esta es mi posición normal de conducción, que queda hasta el asiento no es demasiado grande. Este bucket tiene un grosor importante y aunque tiene esta forma aquí, en la parte de atrás, se le ganará un centímetro, centímetro y medio, pero aún así, pelo injustito. Eso sí, el espacio para los pies es bueno. La banqueta es cómoda, tiene una forma que recoge bastante bien tanto la espalda como las piernas, pero el túnel central es bastante prominente, por lo tanto, 3 personas aquí en la parte de detrás muy justitas. Tenemos también 2 USBs para carga de dispositivos y la zona de los aireadores de la parte trasera. No es climatrizona, por lo tanto se controlaría desde la parte delantera. Los asientos traseros cómodos, pero para 2 personas, 3, justito. Ya os había comentado en alguna ocasión que los modelos FR de SEAT me gustaban mucho porque conseguían aunar la vertiente deportiva y el confort. Si quieres ir a darte una vuelta por un tramo de curvas con un FR, siempre da la talla. Y si tienes que llevar a la familia o tienes que llevar equipaje o ir cómodo, normalmente también la dan. Pero es que este coche juega en una liga completamente diferente. Consigue aunar también esas 2 vertientes. Si queremos confort, podemos ir con equipaje, con el coche con 5 personas, hacer un viaje largo, incluso en estos buckets deportivos, e ir muy cómodos. Y si además queremos correr con él, podemos correr y mucho.
En cuanto al motor, bueno, las cifras: 300 caballos, 380 Nm, 30 Nm más y 10 caballos más que la anterior versión, la Cupra 290. Velocidad máxima limitada, 250 km por hora, 0 a 100 en 4,9. Vamos a verlo. Bueno, desconectamos. Control de estabilidad. Modo Cupra. 2 pedales a la vez. Programa Launch Control activo. Y un par máximo disponible entre las 1800 y las 5500 vueltas. ¿Esto en la práctica en qué se traduce? Bueno, tenemos un coche que empuja desde prácticamente el ralentí hasta prácticamente el corte. Lo hace de una manera lineal, pero a la vez brutal. Tiene una patada increíble. Si además lo combinamos con esta caja de cambios DSG de 6 relaciones, doble embrague, ya sabemos que es una de las mejores del mercado. Es rapidísima. La combinación, por lo tanto, perfecta. Yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo económico, si tenéis idea de comprar este coche, el esfuerzo económico de equipar esta caja de cambios. Me pasa con esta combinación igual que me pasaba con la suspensión o con el resto del coche, que tiene esa dualidad. Si queremos ir cómodos, queremos ir tranquilos, una caja de cambios y un motor silenciosos, cómodos, que no se notan. El motor, además, con los modos de conducción lo podemos poner en modo eco, de manera que sube de vueltas con muchísima más suavidad. Si soltamos el pie del acelerador, entra en modo vela. Y con la caja de cambios igual, tranquila, no se notan los cambios, pero si queremos correr, tenemos un motor brutal, con una patada increíble y una caja de cambios que va a responder, porque es rapidísima. Por lo tanto, la combinación de esta caja de cambios con este motor, perfecta. Una vez dentro del SEAT León. Bueno, aquí podéis ver el Virtual Cockpit, sería uno de los últimos ítems que SEAT incorporó con el último restyling del León. Bueno, aquí podéis ver los relojes, en el centro, el GPS, aquí tenéis combustible y temperatura. Temperatura y combustible serían los dos únicos, la única información que no iría en la pantalla central. Aquí veis, con este botón View, cómo podemos cambiar la información de la pantalla. Aquí tendríamos el GPS, información del vehículo, y desde aquí, con este botón de aquí, una vez tuviéramos el GPS, podríamos jugar con el zoom. Ya lo veis. Aquí tenemos la pantalla de 8 pulgadas con la información de las opciones del vehículo. Desde los ajustes, conectividad, navegación. Fijaros en una curiosidad. Veis que aquí nos sale el GPS. Cuando pulsamos aquí, nos aparece, pero a costa de perderlo en la pantalla del Virtual Cockpit. Ya lo veis, solo podemos tener en uno de los dos. Aquí lo tenéis. Bueno, aquí tenemos la zona del climatizador ya conocida, con en el grupo back, con los asientos calefactables. Y aquí tenemos este botón con el logo de Cupra. Cuando lo pulsamos, en la pantalla nos aparecen los modos de conducción. En el caso del individual, bueno, aquí veis los ítems que podemos cambiar en este coche. Podemos jugar con la suspensión. Tendríamos 3 modos: dirección, motor, y esto es la respuesta del control de crucero adaptativo. Dirección para endurecerla, ya veis, 2 modos. Solo cuando pusiéramos los modos en Cupra, este botón se quedaría encendido. Si lo pongo, por ejemplo, ya lo veis, si lo cambio a Comfort, este botón se apaga. Ya lo veis, Cupra se enciende y en el resto estaría apagado. Estos botones ya conocidos, el tema del airbag. Aquí tenemos la palanca del DSG con las costuras en blanco, muy cortita, muy agradable al tacto cuando la cambias. Y el logo de 4Drive, por ser tracción integral. En el caso de que no fuera 4Drive, aquí habría un logo de Cupra. Aquí tenemos la carga por inducción. Y en el volante también vemos este logo Cupra, uno de los pocos que nos indica que estamos dentro de este acabado.
Aquí vemos el volante achatado en la parte de abajo, con esta zona de cuero perforado, con estas zonas cromadas, con los botones también ya conocidos en la marca. Un grosor importante, muy adecuado para un vehículo con tintes deportivos, y aquí vemos también las costuras en blanco. La suspensión es una de las cosas que más me ha sorprendido de este coche. Tiene 3 modos. En el más suave de todos, que sería el Confort, ya se nota una suspensión bastante dura. Balancea 0. Incluso cuando pasamos un badén o cogemos el típico hueco de la alcantarilla, se nota una suspensión rígida. Pero lo curioso es que es cómoda. En ningún momento llega a molestar, no molesta aquello en los riñones, no se nota el traqueteo. Es cómoda. Por eso os comentaba que tiene estas 2 vertientes y en ambas lo hace muy bien. Y cuando ponemos la suspensión en modo Cupra, pues es directamente una tabla. Cuando cogemos, pues lo que os decía antes, un badén, cuando el coche cae, sobre todo en la parte trasera, es durísima. Cuando vas rápido, evidentemente, 0 balanceos. Allá donde quieres meter el coche, allí va. Por lo tanto, suspensión, sobre todo jugando con los modos, también perfecta. Este Cupra monta la dirección asistida progresiva de SEAT. ¿Cómo funciona? Cuando vas rápido, tienes que girar menos el volante para conseguir el mismo ángulo de giro. En la práctica, pues si estás haciendo una carretera de montaña, una carretera de curvas, el no tener que girar tanto el volante te ayuda pues a ir más rápido. ¿Cómo se siente? Muy bien, transmite muchísimo, es muy directa cuando estás parado, una vuelta para un lado, una vuelta para el otro, entre tope y tope. Pero para mí, cuando mejor se siente es en el modo Cupra. En este modo se endurece bastante, pero transmite muchísimo. Es buena en general, pero ya os digo que en el modo Cupra, para mi gusto, es mejor todavía. En cuanto a las calidades de los materiales, aquí vemos un plástico blando, muy agradable al tacto, toda la zona del salpicadero. Aquí tenemos todas estas zonas negras, por aquí, toda esta zona negra, con los marcos cromados, igual que en este aireador de aquí. Vemos en esta zona los cromados, con detalles en negro, zonas plásticas, las puertas con alcántara y con esta imitación, igual que en los asientos, de imitación de fibra de carbono y costuras en blanco. Aquí vemos también en las puertas unos materiales muy agradables al tacto, con alcántara, todo esto muy agradable al tacto. Este plástico un pelín más duro, toda esta zona de plástico un pelín más duro, y en las puertas traseras también vemos que el material es un pelín peor que en las puertas delanteras. Logos Cupra. Aquí en el velocímetro tenemos uno, ya lo podéis ver. Tenemos otro en el volante. Tenemos el del botón. Tenemos esto de aquí. Y por último, este de la estribera, que es iluminado. Por la noche todo este logo queda iluminado. Por el resto, nada nos indica que estaríamos dentro de un Cupra. Una de las pocas cosas que no me ha gustado de este coche es lo poco que han aprovechado el sonido. Es decir, tenemos un coche con un buen toque deportivo, que además monta el cambio de DSG, pues podrían haberle dado ese puntito de más. Para mí le falta algo. Sobre todo cuando al menos lo podrían haber puesto en el modo Cupra, para aprovechar un poquito esa potencia cuando vas fuerte, ese petardeo que es tan agradable que hacen otros coches. Pues yo creo que aquí lo podrían haber aprovechado un poquito más. Además, en el interior del habitáculo es un coche relativamente silencioso, solo un poquito se nota el rumor cuando lo subimos bastante de vueltas, y cuando lo ponemos en el modo Cupra sí que sentimos en el interior que el sonido del motor se vuelve bastante más ronco, e incluso se escucha el petardeo que os decía, pero es artificial. El grupo BAC monta entre la zona del motor y la zona del habitáculo un altavoz al que llaman Sound Actor. Si buscáis por internet veréis que hay tutoriales para desconectarlo, que lo que hace es eso, dar el efecto de dentro del coche de que el coche pues suena más ronco.
Bueno, ahí es donde os digo que para mí falla un pelín. Podría tener un sonido un poquito más duro. En cuanto a la tracción integral, sistema 4Drive de tracción integral de SEAT, monta un diferencial back tipo Haldex de quinta generación con funcionamiento hidráulico pero gestión electrónica, que es capaz de enviar hasta el 100% del par a una sola rueda. Esto en la práctica, bueno, notamos que el coche empuja, pero a la vez con el eje delantero se agarra y dirige el coche hacia donde tú quieres. Es difícil de explicar la sensación que da, pero lo que os puedo decir es que mucho hay que buscarle las cosquillas para conseguir que el coche subvire o se te vaya de morro. Por lo tanto, esta tracción muy bien también. En cuanto al consumo, bueno, no creo que alguien que compre un Cupra esté demasiado preocupado por el consumo que va a hacer el coche, pero bueno, conduciendo a velocidades legales, carreteras secundarias, 100, autopista, 120, podéis hacer un 8,5. A partir de aquí, para arriba, si empezáis a ir rápido, empezáis a pisarle, no vais con cuidado, sobre todo si hacéis ciudad, fácil, te puede llegar a los 14-15 litros. Es una cifra alta, pero realmente no es tanto como cabría pensar una vez pruebas este coche. Y hasta aquí el vídeo del SEAT León Cupra. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle al like y suscribiros al canal para que podamos seguir creciendo y trayendo coches tan chulos como este. Nos vemos.